Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Miguel Ángel Hidrogo y les compartiré noticias, testimonios de conversión, música y mucho más de nuestra Santa Iglesia Católica. No olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones. Li An dejó la fe evangélica. La animaron a cantar alabando a muchos dioses, pero no pude. Miré a Jesús, me asombró la reverencia y adoración en la misa y me hice católica. Li An, hija de padre agnóstico y de una directora evangélica de una escuela dominical, fue educada en los pilares del protestantismo, pero dejó toda religión en la adolescencia. La animaron a cantar alabando a muchos dioses, pero entendió que Cristo la llamaba. Quedó impactada en su primera misa. María y la teología del cuerpo fueron sus salvavidas. Se hizo católica en el año 2000, cuando tenía 27 años, y cuenta su testimonio en una entrevista en primera persona. Me asombró la reverencia de la misa. Crecí en una iglesia protestante evangélica. Acepté a Jesucristo en mi corazón cuando tenía 9 años. No tenía una fe muy madura porque era bastante joven, pero mi madre era muy activa en nuestra iglesia y yo la ayudaba en la escuela dominical. Al final del segundo año y al comienzo del tercer año en la escuela secundaria, pensé que toda religión organizada era estúpida, especialmente la fe católica. Me rebelé y solo fui a la iglesia porque mi mamá me obligó a ir. Estaba saliendo con un chico cuya madre era espiritual, pero no religiosa. De hecho, era una católica bautizada. Mi percepción del catolicismo no era buena porque en los años 80 había un sentimiento un poco anticatólico. Creo que es justo decirlo, entre los protestantes evangélicos. La madre de este chico con el que estaba saliendo había tenido una mala experiencia con el catolicismo, pero ella era muy espiritual, así que pensé que era genial. Entonces, en ese momento de mi vida, pensé que el catolicismo era una locura, que era una secta, aunque no sabía nada sobre lo que realmente creían los católicos. Nunca había ido a misa, pero al ir a la universidad me interesé en las religiones nativas americanas y las orientales. Lo que me llevó de regreso a Cristo fue que esa misma mujer me había pedido que cantara en un disco de espiritualidad. La canción para la que querían que cantara estaba dedicada a todos los dioses. Había un gran creador y se alababa a Krishna, a Buda y a Alá, lo cual me pareció genial. Cuando lo escuché, pensé que realmente era genial. Luego intenté cantarlo y mientras lo cantaba, cuando intenté cantarlo, algo dentro de mí me dijo, no, literalmente no pude. Y fue realmente confuso para mí y realmente no sabía por qué, pero sabía que por alguna razón necesitaba volver a Cristo. Eso sucedió justo antes de mi primer año de universidad. Así que comencé a rezar de nuevo en privado y miré a Jesús. Sabía que Dios me estaba atrayendo hacia Él. Comencé a orar para que Dios me revelara cómo realmente quería que lo conociera. Luego conocí a mi novio. Fuimos solo amigos durante todo nuestro primer año, pero él era y sigue siendo católico. Realmente no estaba comprometido con su fe católica. De hecho, iba a iglesias protestantes y todos sus amigos y compañeros de habitación eran cristianos evangélicos protestantes. Iría a misa de vez en cuando, pero lo que me pareció genial de él, incluso como solo un amigo, es que lo veía dando las gracias en el comedor antes de que comiera y pensé que era muy dulce. Con alguno de nuestros otros amigos oramos juntos casualmente, el uno por el otro y por las cosas, pero no sabía que era católico porque en realidad no iba a la iglesia católica y no se identificaba como tal.
empezamos a salir al final del primer año en la universidad y fue entonces cuando me dijo que era católico. Me quedé anonadada, no tenía ni idea. Me invitó a ir a misa con él y esa fue mi primera vez que asistí y supe que amaba a Jesús. Me asombró la reverencia y adoración. Vi que no se centraban en el sacerdote o en lo que estuviese diciendo. De hecho, la homilía fue aburrida y la música no fue buena, pero sentí la reverencia. Le dije a mi mamá, fui a una iglesia católica y fue una locura, pero estaban centrados en adorar a Jesús. Recuerdo que me sorprendió que estuvieran tan centrados en Cristo. Lo segundo que recuerdo es que siempre me habían dicho que los católicos tenían su propia pequeña Biblia, que no era la palabra de Dios, que era algo diferente. Pero cuando estaba leyendo las lecturas en el misal, vi que no, esto es directamente de la Biblia. Me di cuenta de que era el Antiguo Testamento y tal vez el Nuevo Testamento. Y luego siempre había un evangelio. Conocía la Biblia lo suficientemente bien como para saber eso. Yo estaba como, no mamá, no inventan cosas. En realidad esto es un pasaje de las Escrituras que podría decir que se juntaron como si fueran un tema. Así que esa fue mi primera experiencia con la fe católica. Cuando comencé a salir con mi novio, conocí a sus padres que nunca habían dejado la iglesia y estaban viviendo un proceso de conversión, profundizando en su fe católica. Habían tenido un encuentro con Cristo, comenzaron a tener una relación personal con Él. Cuando los conocí, no estaban tratando de convertirme, pero estaban creciendo espiritualmente y no podían evitar hablar de ello. Comencé a hacer preguntas sobre el catolicismo y ellos tenían mucho material de Scott Hahn y diferentes autores que hablaban sobre ser católico y cristiano y sobre lo que es la fe católica. Escuché una cinta de Scott Hahn, su historia de conversión, y me interesó. Y luego comencé a leer más cosas. Seguí yendo a misa con mi novio. En eso pensé que era genial, pero nunca tuve el deseo de convertirme en católica. Entonces, incluso cuando mi esposo y yo nos comprometimos y estábamos recibiendo asesoramiento de un sacerdote y un diácono, mi intención nunca fue convertirme en católica. Estaba de acuerdo en que él quisiera educar a nuestros hijos como católicos, pero nada más. Nos casamos, comenzamos a ir a diferentes iglesias, pero encontramos la iglesia católica con la que nos involucramos. Mi esposo me ofreció como voluntaria para cantar con su grupo de alabanza y adoración porque conocía esa música por ser evangélica. Entonces comencé a cantar con este grupo e ir a misa todos los domingos. Y esta gente, estos músicos, eran como mis suegros. Habían tenido ese encuentro personal con Jesús, pero eran decididamente católicos. Así que pude hablar con ellos sobre su fe y pudieron compartir conmigo lo que realmente sabían sobre la fe católica. Decidí que quería aprender más al respecto sobre la fe y comencé el curso de iniciación cristiana, no con la intención de convertirme, sino como una investigación. 2 años después de comenzar el curso pensé, esto es todo, aquí es donde Dios me ha estado llamando. He estado rezando durante 6 u 8 años. Para ello, esto es lo que Dios me está diciendo que haga. Es la Iglesia Católica. Me hice católica en el año 2000. Pero todavía estaba aprendiendo mucho. Mi esposo y yo no teníamos una fe súper profunda. Abrazamos el catolicismo, pero no íbamos a misa todos los domingos, necesariamente, ni comprendíamos bien nuestra fe. El siguiente paso sería después del nacimiento de mis 2 primeros hijos, en el 2006. El menor tenía 18 meses y comenzamos a ir a la iglesia y conocimos a un matrimonio de nuestra parroquia que daban catequesis a los jóvenes. Estaban muy arraigados en la fe, venían de la Universidad Franciscana.
nos hicimos amigos de ellos y nuevamente la música entra en juego porque él dirigía una misa juvenil con cantos de alabanzas y adoración, con los que yo estaba muy familiarizada. Entonces comencé a cantar con él. Nos hablaron sobre la teología del cuerpo y fuimos a una conferencia. Ahí es donde realmente comencé a crecer como católica. El siguiente punto de inflexión fue que a mi suegro le diagnosticaron cáncer. Realmente se apoyó en su fe. Fue la primera vez que aprendí a rezar el rosario o a abrazar a María. Me humillé ante ella y comencé a pedirle consuelo. Nunca me molesté en comprender a la Virgen o a los santos, hasta que mi suegro se estaba muriendo y estábamos orando tanto como familia. Sinceramente, no entendí lo que ocurrió. Creo que Dios y María intervinieron de una forma sobrenatural. Después de eso, abracé a María como mi madre y un regalo de Dios. Por mis orígenes evangélicos, aquella pregunta siempre volvía sobre sí misma. ¿Por qué necesitas a María si Jesús es suficiente? Después de comenzar a rezar el rosario, lo tuve claro. María, nuestra Madre, es un regalo. Lee Ann. Me gustaría conocer tu opinión en la caja de comentarios. Muchísimas bendiciones.